La galaxia tiene una jerarquía clara, y los humanos siempre han estado en el peldaño más bajo. Los llamamos los efímeros, criaturas de piel suave y huesos que se quiebran como el cristal bajo la gravedad de un mundo de clase guerrera. Yo era la comandante Uberrax, de la hegemonía Krell, y cuando capturamos a aquel ejemplar masculino en las fronteras del sector prohibido, sentí lástima. No era más que un ingeniero, un civil con manos delgadas y ojos que siempre parecían buscar una salida que no existía. Lo observaba a través del cristal de la celda de energía y solo veía debilidad. ¿Cómo podían estas criaturas haber sobrevivido tanto tiempo sin garras, sin exoesqueletos, sin la sed de sangre que define a las razas superiores? Mi segundo al mando, un bruto de 4 brazos llamado Korg, quería ejecutarlo de inmediato para ahorrar raciones. Pero yo tenía curiosidad. Había algo en su silencio, algo que no encajaba con el miedo frenético que suelen mostrar las presas. Él no suplicaba. Solo miraba sus manos, moviendo los dedos como si estuviera tocando un instrumento invisible. «Es un espécimen roto», dijo Korg, golpeando el cristal. El humano levantó la vista. No había odio en sus ojos, solo una especie de cansancio profundo, una melancolía que me inquietó más que cualquier grito de guerra. Nos burlamos de su fragilidad, le quitamos su ropa, sus herramientas y lo dejamos con nada más que los restos de su orgullo. No sabíamos que estábamos cometiendo el error más grande de nuestra historia imperial. La arrogancia es una venda que te impide ver el arma que el enemigo sostiene en su mente. Para nosotros, él era solo carne y hueso. Para el universo, él era el portador de una herencia de fuego que se remontaba a milenios de guerras que nosotros apenas podíamos imaginar. El silencio del humano no era sumisión, era el silencio que precede a la tormenta, el momento exacto en que el percutor golpea la bala pero el estruendo aún no ha llegado a tus oídos. En ese momento, en la penumbra de la bodega de carga, la leyenda del humano débil comenzó a morir, y algo antiguo, algo forjado en las fraguas de la Tierra, empezó a despertar. Durante 3 ciclos estelares, el humano permaneció en una celda que ni siquiera estaba reforzada. ¿Para qué? Sus músculos eran patéticos comparados con la densidad de nuestras fibras sintéticas. Le dábamos sobras de comida sintética que apenas podía digerir. Lo obligamos a trabajar en las salas de máquinas, moviendo chatarra que nuestros drones descartaban. Korg disfrutaba humillándolo, obligándolo a levantar piezas de acero pesado que hacían que sus rodillas temblaran y su piel se cubriera de un sudor frío y brillante. «Míralo», decía Korg entre risas guturales, «sus antepasados deben estar avergonzados. Un ser que depende de máquinas para todo, ahora es la máquina de nuestra basura». El humano, cuyo nombre según los registros era Elías, simplemente asentía y trabajaba. Pero yo empecé a notar algo. Elías no solo movía la chatarra, la organizaba. Sus ojos, esos ojos pequeños y vulnerables, escaneaban cada rincón de la nave con una precisión aterradora. Cuando creía que nadie lo veía, sus dedos rozaban los paneles de aleación, sintiendo las vibraciones de los motores de salto. No era la mirada de un esclavo, era la mirada de un analista. Una noche, lo encontré en el taller de desguace. Tenía un trozo de varilla de carbono titanio entre las manos. No intentaba usarla como palanca, simplemente la sostenía, sintiendo su peso, su equilibrio. Me acerqué y él no se sobresaltó. Su control sobre su propio sistema nervioso era antinatural. ¿Por qué no luchas?, le pregunté. Él me miró, y por un segundo, vi un destello de algo que no era debilidad. Ustedes ven el acero como algo que poseen, dijo con una voz ronca por la falta de agua. Nosotros vemos el acero como una extensión de lo que somos. El acero no miente, comandante. El acero canta cuando se le trata con respeto. Me reí de su misticismo primitivo. ¿Qué podía saber un mono de barro sobre la metalurgia avanzada de la hegemonía? Sin embargo, esa noche no pude dormir.
Sus palabras se clavaron en mi mente como una astilla. En mi cultura, la fuerza es el músculo que ves. En la suya, parecía ser algo oculto, algo que se cocinaba bajo la superficie. Elías seguía siendo, a mis ojos, un ser frágil, pero la duda ya había plantado su semilla. Todo cambió cuando nuestra nave fue interceptada por los merodeadores del vacío, piratas espaciales que no toman prisioneros y cuyas armas de plasma pueden derretir el casco de un acorazado en minutos. El impacto inicial apagó las luces de emergencia y desestabilizó la gravedad. En medio del caos, las celdas de seguridad fallaron. Corrí hacia el puente, esquivando ráfagas de energía, pero me detuve al pasar por el sector de carga. Korg estaba allí, herido, rodeado por 3 piratas armados con hojas de vibración. El gran guerrero Krell estaba a punto de ser ejecutado. Y entonces, surgió de las sombras Elías. El humano débil. No tenía armadura, no tenía un rifle de plasma, no tenía nada más que 2 varillas de metal que había afilado en secreto durante sus turnos de trabajo. Los piratas soltaron una carcajada al verlo. Era como ver a un niño desafiando a un tanque. Pero entonces, el aire pareció cambiar. La postura de Elías se transformó. Ya no estaba encorvado por el peso de la esclavitud. Sus pies se movieron con una gracia líquida, una danza mortal que desafiaba la física que yo conocía. El primer pirata se lanzó hacia él con un rugido. Elías no retrocedió. Se movió hacia el ataque, girando sobre su eje. Hubo un sonido agudo, un silbido metálico que cortó el aire. El canto del acero. En un abrir y cerrar de ojos, la varilla del humano atravesó el punto débil de la armadura del pirata, justo debajo del cuello. No fue un golpe de fuerza bruta, fue un golpe de precisión quirúrgica. El pirata cayó, sus ojos apagándose antes de tocar el suelo. Los otros 2 se quedaron petrificados. El miedo, ese sentimiento que nosotros creíamos que solo los humanos podían sentir, ahora llenaba la habitación. Pero no venía de la presa. Venía de los cazadores. Elías levantó sus varillas de metal, su rostro manchado con la sangre azul de sus enemigos, y en sus ojos ya no había melancolía. Había una furia gélida, una determinación que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar. Ya no era un ingeniero. Era un depredador que había estado esperando su momento. Los 2 piratas restantes atacaron al unísono, sus hojas de vibración zumbando con una frecuencia mortal. Elías no esperó. Se lanzó al centro del ataque, una maniobra que cualquier manual de combate consideraría suicida. Pero para él, el peligro parecía ser un idioma que hablaba con fluidez. Bloqueó la primera hoja con una de sus varillas, el metal chocando con un estallido de chispas que iluminó su rostro sudoroso. Con la otra mano, trazó un arco invisible que terminó en el pecho del segundo atacante. Fue un movimiento tan rápido que mi ojo apenas pudo seguirlo. Escuché el crujido de la armadura rompiéndose. El humano estaba usando la fuerza de los propios piratas contra ellos, redirigiendo su impulso con una economía de movimiento aterradora. Korg, desde el suelo, observaba con la boca abierta. Su juguete se había convertido en un verdugo. Elías no gritaba, no hacía ruidos innecesarios. Cada respiración estaba controlada, cada paso era calculado. El último pirata, preso del pánico, disparó su pistola de plasma a quemarropa. Elías se dejó caer, rodando por el suelo metálico, y antes de que el pirata pudiera reajustar su puntería, el humano lanzó una de sus varillas. El proyectil improvisado voló por el aire como una flecha plateada, enterrándose en el hombro del atacante. El pirata soltó el arma, y antes de que pudiera recuperarse, Elías estaba sobre él. No hubo piedad. Solo eficiencia. En menos de un minuto, 3 de los guerreros más temidos del sector habían sido eliminados por un hombre descalzo y armado con basura. Elías se puso en pie, su pecho subiendo y bajando rítmicamente.
Se acercó a Korg, que retrocedió por instinto, temiendo por su vida. Pero el humano simplemente recogió su varilla ensangrentada y la limpió en el traje de un cadáver. El acero no miente, repitió en un susurro que me dio escalofríos. Se giró hacia mí, y por primera vez, sentí la verdadera escala de nuestra ignorancia. Habíamos encerrado a un monstruo pensando que era una mascota, y ahora que el monstruo estaba suelto, el destino de la nave estaba en sus manos de cristal. Tenemos que llegar al puente, dijo Elías. Su voz era firme, sin el temblor que yo esperaba tras un combate así. Yo apenas podía articular palabra. ¿Cómo hiciste eso?, balbuceó Korg, intentando ponerse de pie con su orgullo hecho jirones. Elías lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Ustedes dependen de la tecnología para ser fuertes. Nosotros venimos de un mundo donde todo intentó matarnos durante millones de años. Aprendimos que si no eres el más fuerte, tienes que ser el más agudo. El acero es solo una herramienta, la verdadera arma es la mente que sabe dónde golpear. Me di cuenta de que su fragilidad física era su mayor ventaja. Como no podía confiar en la fuerza bruta, la evolución humana se había centrado en la optimización extrema del movimiento y la herramienta. Mientras nosotros nos hacíamos más grandes y lentos con nuestras mejoras genéticas, ellos se hacían más letales en su simplicidad. Avanzamos por los pasillos, que ahora eran un cementerio de metal retorcido. Elías lideraba a él, murmurando sobre demonios humanos. Yo me acerqué a Elías en el puente. Él estaba reparando una consola dañada con la misma calma con la que había matado a los piratas. ¿Quién eres en realidad?, le pregunté. En los registros decías que eras un simple ingeniero de mantenimiento. Él no levantó la vista de los cables. Lo soy. Eso es lo que ustedes no entienden. No soy un soldado. No soy un héroe. Soy un humano. Me quedé confundida. Si un ingeniero puede hacer esto, ¿qué puede hacer uno de sus guerreros? Elías se detuvo y me miró directamente a los ojos. Por primera vez, vi una sombra de verdadero temor en sus pupilas, pero no por él, sino por lo que su raza era capaz de hacer. Nuestros soldados no usan varillas de metal, comandante. Ellos no necesitan que el acero cante, ellos hacen que el universo entero grite. Yo solo hice lo necesario para sobrevivir. Pero si alguna vez la hegemonía intenta atacar un mundo humano, bueno, descubrirán por qué pasamos miles de años perfeccionando el arte de romper cosas. Un escalofrío me recorrió la columna. Todo este tiempo habíamos pensado que estábamos estudiando a una especie inferior, cuando en realidad estábamos ignorando una advertencia. La humanidad no era débil, era una especie que había decidido ser pacífica porque conocía demasiado bien las consecuencias de no serlo. Su tecnología no era su muleta, era su restricción. Elías terminó de conectar los cables y las luces del puente volvieron a su intensidad normal. La nave está lista para el salto. Los llevaré a la base Krell más cercana. Después de eso, me darán una cápsula de escape y me dejarán en paz. No era una petición. Era el precio por nuestra supervivencia. Acepté sin dudarlo. Ya no veía a un prisionero. Veía a un maestro que nos había dado una lección que salvaría a mi imperio de una guerra suicida. Vimos cómo la pequeña cápsula de escape se alejaba hacia el vacío, desapareciendo en el resplandor de una nebulosa lejana. Korg estaba a mi lado, sus heridas vendadas, observando el radar. Deberíamos haberlo destruido cuando tuvimos la oportunidad, gruñó, aunque su voz carecía de convicción. No, le respondí con firmeza. Si lo hubiéramos intentado, esta nave ahora sería nuestro ataúd. Me guardé una de las varillas de metal que Elías había usado. Era una pieza de chatarra, sin valor comercial, pero para mí era el objeto más valioso de la galaxia. Me recordaba que la fuerza no es el tamaño de tus naves ni la potencia de tus cañones.
La fuerza es la capacidad de transformar el entorno, de nunca rendirse, de hacer que el acero cante cuando todo lo demás falla. Envié un informe confidencial al alto mando de la hegemonía. Mi recomendación fue simple: eviten cualquier contacto hostil con la Tierra. Clasifiquen el sector humano como zona de no intervención. No son débiles. Solo son pacientes. Años después, cuando los historiadores pregunten por qué la hegemonía Krell nunca se expandió hacia el brazo de Orión, la respuesta oficial mencionará tratados diplomáticos y falta de recursos. Pero yo sabré la verdad. Fue por un hombre. Un ingeniero que nos enseñó que un humano con una herramienta es más peligroso que un ejército sin alma. A veces, en el silencio de la noche estelar, creo escuchar ese sonido agudo, el silbido del metal cortando el aire. Y sonrío, agradecida de que el acero cantara para nosotros y no contra nosotros. La galaxia es un lugar vasto y lleno de horrores, pero ahora sé que hay una luz en la oscuridad, una luz forjada en fuego y hierro, llamada humanidad. Y mientras ellos sigan caminando entre las estrellas, el acero nunca dejará de cantar.